muchas de las entrevistas que yo realicé, los docentes investigadores me manifestaron: hasta aquí grabes y hasta aquí te autorizo para que lo coloques en el texto, aunque las entrevistas todas fueron anónimas. ¿Y por qué muchas cosas quedaron por fuera? Porque también en la escritura todo no se dice, no es que no se diga porque tenga implicaciones técnicas o gramaticales, también porque hay intereses y poderes detrás de ello. Y no es la universidad en sí, es cómo funciona el sistema académico, es cómo funciona el sistema educativo, donde para ser y para existir toca escribir de esa manera. Hola a todas las personas que nos escuchan y se conectan a través de este video. Bienvenidas a este nuevo ciclo de charlas del nuevo podcast Escritura Académica. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Enrique Pérez, el profesor Jorge Alberto López Guzmán y quien les habla, Jesús Anavia. Les recuerdo que este es un espacio que está dedicado a pensar la escritura académica desde diversos lugares, en especial preocupándonos por pensar qué significa escribir desde todas las áreas del saber de la universidad, en este caso de la Universidad del Cauca, en asociación también con el área de desarrollo editorial de la Universidad del Cauca. Así que para empezar, damos gracias al Departamento de Comunicación Social, al Departamento de Lingüística, al área de desarrollo editorial de la Universidad del Cauca y a la Universidad del Cauca por permitir estos espacios de diálogo, de interacción y de nuevas experiencias alrededor del saber. Así que bienvenidos, profesores, a este espacio en el que podremos dialogar. Pues qué gusto volver a estar en este espacio, Jesús. Y pues Jorge Alberto abre este nuevo ciclo con un tema que es como para este podcast y es una reflexión sobre la escritura misma, sobre la investigación, sobre cómo escribimos. Pero Jorge Alberto viene de las humanidades, filosofía, geografía, hay un montón de cosas. Estás en educación, pero esto es antropología. Cuéntanos, antropología del conocimiento, cuéntanos un poquito de esa trayectoria tuya y qué lugar ocupa este libro en tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por la invitación. En términos de mi trayectoria, de base tengo una trayectoria muy interdisciplinaria. Empecé estudiando ciencia política por allá en el 2010 en la universidad. Posteriormente, yo creo que mis afanes por encontrar respuestas a algo que no estaba en la ciencia política me llevaron a la antropología. Terminé haciendo un segundo pregrado en antropología y mientras terminaba antropología y ya había terminado ciencia política, hice unos posgrados, una especialización, una maestría, ingresé a un último pregrado en filosofía aquí en la universidad. Entonces, esa fundamentación teórica humanista desde las ciencias sociales y las ciencias humanas me ha brindado muchos elementos para pensarme no solo mi rol en el mundo, sino también la posibilidad de cómo la escritura transforma el mundo. Y eso me ha llevado también a la posibilidad de estar en diferentes escenarios académicos. Trabajé un tiempo y que esto que voy a manifestar es muy importante para esta obra. En la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad estuve 5 años en todo el tema de gestión de la investigación, también liderando procesos de los semilleros de investigación. Y ahí empecé a concebir muchas de las formas en las que se construye, legitima y valida el conocimiento académico en la universidad y en las universidades en Colombia. Porque recuerdo que por allá en el 2018 hubo convocatoria de medición de grupos de investigación y de investigadores por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En su momento era Colciencias, todavía no había cambiado a ministerio. Y yo veía un afán constante de muchos docentes que entraban y salían porque necesitaban que les acreditaran sus productos de investigación para su CEBELAC. Yo en ese tiempo sabía que era un CEBELAC, lo tenía, pero no me preocupaba eso todavía. Y creo que ese punto de partida de empezar a ver esa preocupación y por qué era tan importante para ellos ese producto, esos diferentes formatos de investigación, me llevaron a que posteriormente, cuando llegué al doctorado, dije, quiero investigar cómo se produce, valida y circula el conocimiento académico, no solo en la universidad, sino en Colombia, porque la Universidad del Cauca hace parte de ese entramado. Eso en primera instancia. En un segundo momento, dentro de mi trayectoria, no solo he estado presentando obras sobre lo académico, sino también de la escritura creativa. Me ha gustado mucho el tema del cuento, la crónica, el ensayo, pero hay algo que siempre ha sido transversal a la producción de lo académico y de la escritura creativa, que es el tema del conocimiento y el poder. Siempre me han atravesado, sea desde la escritura de un cuento o desde un artículo científico. Foucault, no le digo. Siempre termina apareciendo Foucault en algún momento. Sí, Foucault hace parte de esos autores que uno trabaja mucho y que en algún momento uno conoció, entre otros autores. Pero entonces ahí viene
una lógica importante para pensar de dónde proviene este libro y por qué yo quise investigar este tema y no otro, ¿no? Porque hace parte de lo que fue una investigación doctoral. Es que siempre me interesó cómo construimos lógicas de pensamiento, cómo nuestras lógicas también están ancladas a un conocimiento occidentalizado y cómo lo reproducimos, pero también esa reproducción invisibiliza otras formas de conocimientos, que creo que hace parte de esta lógica, de esta hegemonía y contrahegemonía. Sin embargo, cuando ingresé a hacer esta investigación y empiezo a develar tipos de escrituras, desde el formato tradicional del artículo científico, con la estructura tradicional del título, el resumen, la introducción, la metodología, el género literario. Sí, la estructura tradicional, empiezo a ver que también se invisibilizan otras formas. Y de hecho, hasta los tipos de citación que te piden una revista o un libro también generan una nomenclatura y una estructura lógica de cómo se debe escribir. Es decir, se escribe de esta manera o no se publica. Y lo que en la vicerrectoría te vas dando cuenta era que los profesores, para poder estar aquí, necesitaban entrar en esas lógicas, aprender esa cultura académica y de visibilización de su producción. Claro, porque entra algo que es el reconocimiento. Y que creo que es un punto fundamental. Y uno de los autores que trabajé mucho fue Axel Honneth, donde él plantea, y después yo evidencié eso en la universidad, que uno no solo escribe por el punto salarial, ni por el reconocimiento académico, sino por la posibilidad de visibilizarte dentro del texto. Es decir, el libro también soy yo. Lo que está escrito también soy yo, por más académico y objetivo que uno quiera ser. O me construyo a mí mismo en esa práctica también. Claro, pero para poderme construir necesito que el otro me lea, y que el otro me cite, y que el otro me referencie. Y por eso cualquier revista para publicar no es importante. O sea, hay revistas en las que se debe publicar y en otras no. Hay editoriales en las que yo debo publicar y las otras no. Entonces, no solamente es el tipo de texto ni el texto en sí mismo, sino también dónde yo lo visibilizo, dónde circula ese texto. Porque posiblemente, si el texto queda en mi computador, no me van a reconocer, porque el reconocimiento también está dado por la lectura que otros hacen de mí. Y no solamente por eso, por la referencia y por la citación que pueden hacer de mí. A mí eso me parece interesante en términos de también lo que plantea Freire en algún momento cuando se pregunta por también la pedagogía de la pregunta, y es que en la academia estamos constantemente dialogando y estamos constantemente hablando con otros, para con otros, y pareciera que la academia también está legitimando eso, y son prácticas de legitimación también del conocimiento, en el sentido en el que siempre hablamos con otros a la hora de producir conocimiento, y cuando entramos a la academia empezamos a hacerlo y se vuelve una práctica constante que también engloba nuestra propia existir en la academia. Quizás sí valdría la pena hacernos una pregunta desde ahorita, y ¿es posible desde la academia salirse de esas dinámicas? Y yo sé que en tu libro lo abordas, así que me gustaría que empezáramos ahora sí, ¿qué significa este libro para el profesor Jorge Alberto López Guzmán? Y cómo desde tus propias palabras podrías decir qué aborda este libro. Bueno, este libro se puede dividir en 4 partes grandes. En una primera parte está todo el marco conceptual y marco teórico, desde donde yo pude empezar a retomar ciertas lógicas que se dan en la Universidad Colombiana, Latinoamericana, pero también en la Universidad del Cauca. Es decir, ahí retomo conceptos como hegemonía, contrahegemonía, capitalismo cognitivo, geopolítica del conocimiento, conceptos que me permitieran empezar a indagar cómo eso se visibilizaba o se recreaba en la universidad. En un segundo momento ya llega una parte empírica, que es el análisis en Colombia, en las universidades colombianas, y no solamente en las públicas, también en las privadas. Y ahí hago un análisis de datos agregados supremamente amplio, tomando bases de datos como Web of Science, Scopus, pero también las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué reviso ahí? La producción académica de los grupos de investigación, de los investigadores a través del tiempo, y tomo desde el 2012 en adelante, es decir, las últimas 3-4 convocatorias del ministerio, y después corroboro cómo esos datos y esas cifras tienen una relación directa con lo que aparece en Scopus y en Web of Science. Y de otra manera, ya en un tercer momento, bajo a la Universidad del Cauca y a ciertas lógicas que están articuladas entre la Universidad del Cauca y las convocatorias de MinCiencias. Entonces ya me interesa mirar cómo esas convocatorias se han recreado en la Universidad del Cauca específicamente. Y finalmente ya está la parte que yo le llamo como las grietas o contrahegemonía, aquí tomando un concepto de Catherine Walsh, que me parece bien importante hablar de él, porque la contrahegemonía también es pensarme que tal vez la universidad, como ya lo manifestaba en su texto sobre la universidad, no va a cambiar su modelo como tal, pero sí se puede agrietar.
Y eso fue lo que yo encontré aquí. Entonces tiene 4 momentos específicos. Un primer momento del marco conceptual y teórico. Un segundo momento de análisis de datos agregados de las universidades públicas y privadas a nivel Colombia. Un tercer momento de datos agregados, pero también cualitativo de la Universidad del Cauca. Y finalmente una parte que es todo el apartado contrahegemónico basado en un análisis etnográfico de entrevistas con docentes investigadores de la universidad que generan prácticas hegemónicas como prácticas intelectuales, que son las contrahegemónicas, que no necesariamente están derivadas en busca de puntos salariales o de publicación en revistas de alto impacto, sino más bien en que el conocimiento sí tenga un impacto social. Entonces son como los 4 puntos centrales de este libro, y en términos metodológicos, como para terminar de responder esta pregunta, el libro se basó en un análisis de datos agregados, tomando esas bases de datos, análisis documental que pudiera corroborar cómo esas políticas nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación se relacionaban con esos datos agregados, y desde una parte etnográfica, no solamente a través de la entrevista, sino a través de la observación, de la participación, de la conversa. Para mí la técnica más importante, por así decirla, fue la conversación. Conversé con muchos docentes y eso me ayudó a construir esta escritura. Es decir, la escritura de este texto también está elaborada no solamente a través de ese análisis documental y ese análisis de datos agregados, sino de la conversación constante, del diálogo, como tú lo manifestabas anteriormente. El diálogo también me ayudó a construir mucho de las apuestas intelectuales o contrahegemónicas que aparecen descritas en el libro. Meni, ahí te propongo algo. Intenta explicarnos tu libro para alguien que no sabe absolutamente nada de los conceptos que tú manejas, porque claramente cuando explicas el libro reconocemos esa cantidad de bagaje filosófico, antropológico que hay. ¿Cómo podrías explicar tu libro para alguien que no sabe del tema? Una invitación a leer el libro para alguien que definitivamente no está conectado. Vale, yo creo que podemos empezar manifestando una concepción de ese conocimiento, de que el conocimiento que se crea en las aulas de clase, ya sea de los colegios o las universidades, y que está develado o explicitado por los profesores o por los docentes investigadores, esos profesores que nos forman a nosotros, muchas veces tiene un trasfondo o un interés. Y no solamente se basa en un interés académico de transformación social, como nos han dicho históricamente que el conocimiento y la ciencia debe estar para transformar socialmente, sino que hay detrás de ello un conjunto de intereses. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, yo no sé de qué trata el libro, cuéntame, porque tampoco he escuchado esos conceptos, le podría decir, partamos del hecho que hay un conocimiento y que ese conocimiento es el que generan las universidades o en las escuelas o en los entornos académicos. Es un producto social, no se construye en la nebulosa platónica, sino que hay gente con intereses que lo hace. Sí, desde un laboratorio hasta alguien en una oficina que se sienta a escribir. Eso es conocimiento. Es una práctica social y cultural política. Y que está anclada también, y que ahí detrás de ello hay un conjunto de intereses. Intereses desde buscar cómo eso puede incidir en la transformación social, en la generación de una política pública o en que me incrementen un salario. Que en el campo yo tenga un lugar de mayor prestigio al haber hecho una publicación. Y de reconocimiento, porque si no me reconocen no existo, y esto es un tema complejo. Sin embargo, no se detiene ahí. Eso sería como decir la primera parte del libro, porque es como decir, ya sé que el conocimiento que generan un grupo de personas que son docentes investigadores tiene un conjunto de intereses. Listo, hasta ahí. Pero también hay un conjunto de docentes investigadores que generan otro tipo de conocimientos con otros formatos. Desde, por ejemplo, la investigación-creación o las artes, la música, la poesía, la escritura creativa, el muralismo o la investigación social que no busca de una u otra manera el punto salarial, sino la posibilidad de transformación social. Entonces, encontramos ya una dicotomía, una polarización entre dos grupos sociales que habitan un mismo entorno. Que es lo hegemónico y lo contrahegemónico. Claro, y ahí voy a los conceptos grandes de esta obra. Entonces, un grupo social de docentes que tiene un interés particular develan un conocimiento hegemónico, que la hegemonía quiere decir un poder que ostentan y que se ha ostentado durante mucho tiempo y que hay unos intereses particulares detrás de ello. Pero también un grupo de docentes que también les interesa producir conocimiento, porque toda producción de conocimiento no está mal, es decir, no hay un juicio de valor detrás de ello, sino más bien la implicación que puede haber. Y ellos también generan un conocimiento contrahegemónico que de una u otra manera genera resistencias. Pero aquí viene algo más interesante que se encontró en este libro y que está en la escritura del texto. Hay docentes que oscilan entre las dos cosas. Es decir, no es una polarización. No es el docente que solo genera conocimiento hegemónico y el que genera conocimiento contrahegemónico. Hay algo interesantísimo. Hay docentes que desde lo hegemónico generan prácticas contrahegemónicas. Por ejemplo, un docente publica un artículo en una revista indexada de alto impacto,
pero que es una denuncia, que es una crítica, que está generando también resistencia desde adentro. Y eso es importante porque ustedes me podrán, aquí en esta conversa, yo estoy escribiendo una crítica desde adentro, estoy etnografiando la institución, estoy etnografiando el poder. Y escribiendo también un poco dentro de las mismas lógicas de esa escritura hegemónica. Exactamente, porque una de las formas de poder contrarrestar o resistir no es apartándome, sino mirando cómo desde las mismas lógicas de la escritura tradicional también se genera denuncia. Esto no es la posibilidad de generar polarizaciones, sino de ampliar el canon. La escritura académica y científica no está mal, es la posibilidad también del reconocimiento de cómo la podemos ampliar. Entonces, ¿qué quiere decir ampliar? Que podemos desde las mismas instituciones analizar la institucionalidad, criticarla, cuestionarla sin alejarnos de ella, porque la posibilidad de transformación o de fisurarla es desde adentro. Qué interesante esto en el sentido en el que esto también ayuda a desmitificar el hecho de la escritura misma, ¿no? Y es que, claro, afuera en la sociedad escribir un libro es un hecho canónico en la medida en la que determina que el libro es el gran capital construido desde la intención, desde la musa, desde lo que sea que signifique. Pero en la academia eso también hay unos intereses detrás y hay también unas búsquedas detrás que tu texto nos ayuda a develar también esas cosas que no siempre se dicen, que no siempre están visibles y que por lo tanto también generan unos subtextos detrás que posibilitan nuevas reflexiones. Y con lo que tú me dices, hay que mencionar algo que es importante. Yo siento que todo autor o autora, hay muchas cosas que no colocan en un artículo, en un libro, en una poesía, en un cuento. Hay algo que queda siempre por fuera. En este libro muchas cosas quedaron por fuera, con intencionalidad, eso sí. Muchas de las entrevistas que yo realicé, los docentes investigadores me manifestaron: hasta aquí grabes y hasta aquí te autorizo para que lo coloques en el texto. Aunque las entrevistas todas fueron anónimas. ¿Y por qué muchas cosas quedaron por fuera? Porque también en la escritura todo no se dice. Pero no todo no es que no se diga porque tenga implicaciones técnicas o gramaticales, también porque hay intereses y poderes detrás de ello. Es decir, la escritura es tan potente que la escritura es política. Y si tú quieres de una u otra forma mencionar una crítica o una resistencia al statu quo, en ocasiones no se puede mencionar explícitamente. Entonces toca mencionarlo implícitamente o desde el subtexto, o cómo la entrevista te puede mencionar algo que posiblemente te lleve a otra crítica o a un cuestionamiento. Pero explícitamente muchas cosas no las pude decir por temores que habían. Y no es la universidad en sí, es cómo funciona el sistema académico, es cómo funciona el sistema educativo, donde para ser y para existir toca escribir de esa manera. Es decir, desde el formato tradicional, la escritura tradicional, el libro tradicional. Porque si no, no existes en ese mundo académico, porque tu existencia está dada porque aparezcas en las bases de datos hegemónicas, porque seas citado, porque seas reconocido, porque seas invitado. Es decir, si yo no hubiera de una u otra manera escrito este texto dentro de la misma lógica académica, tal vez no estaba aquí sentado con ustedes dialogando de ello. Habría sido invisible esa preocupación crítica sobre esas prácticas. Exactamente, es decir, visibilizamos también desde la posibilidad de mostrar que el formato tradicional también puede ser una denuncia pública, también puede ser una apuesta política. Es decir, el texto tradicional también se puede convertir en una apuesta de transformación, no solamente en una legitimación del poder, que lo puede ser y que ha existido históricamente y no está mal. Lo que está mal es no reconocerlo. Creería yo que es la posibilidad de reconocer en el texto y en esta obra hay una serie de denuncias o críticas que son visibles, con nombres propios, con citas, con datos, con cifras. Porque en su momento lo más complejo era, yo cómo evidencio el concepto de capitalismo cognitivo que está en lo abstracto a nivel Colombia, a nivel Universidad del Cauca. Pues hay que mirar los datos, hay que mirar las cifras. Hay quien acumula ese capital. ¿Y quién acumula? ¿Quién tiene más citas y por qué las tiene? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cómo el decreto que regula el tema de los puntos salariales juega un rol fundamental ahí? ¿Yo para qué escribo y para quién escribo? Es decir, la escritura para quién y para qué. Es decir, que la escritura es a la larga el síntoma de cómo todos estos elementos del sistema de el capital simbólico de ese conocimiento está funcionando. Claro que sí, porque si tú miras, por ejemplo, partamos del hecho de las mediciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué es lo que más valoran? Dos cosas importantísimas: patentes y artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Es decir, la escritura tradicional, como este libro, así como muchos artículos, es lo que permiten la visibilización no solamente del autor o la autora, sino también de las universidades, porque las universidades se rigen a través de un conjunto de rankings
que son a nivel nacional e internacional, la producción académica. Y la producción académica no está dada solamente por la investigación-creación, que en algún momento ya se empezó a hacer parte de estas lógicas también, sino del texto tradicional, de la patente que tiene innovación desde las ingenierías, desde las ciencias de la salud, porque aquí hay unas lógicas de poder también que son de las áreas del conocimiento. ¿Cuáles son las principales revistas en el mundo? ¿Cuáles son las que más poder tienen? Están en las ingenierías y en las ciencias de la salud. ¿Cómo eso se devela en Colombia y cómo eso se devela en nuestra universidad? Y muchos de los investigadores que tú entrevistas están precisamente en salud. Exactamente. Están en salud, están en ingenierías, y las minorías están en artes o están en humanidades. Y no porque no se produzca, sino porque sus formatos no encajaban para la dinámica tradicional. Sin embargo, sí para la contrahegemónica o no tradicional, que también están ahí, y con ellos también dialogué. Porque la única forma de fisurar no es excluir, es incluir. Y en los procesos de inclusión hay diferentes diálogos, hay diferentes conversas. El problema es cuando esas conversas no tienen la misma validez en un entorno académico. Es decir, el colega que hace parte de cierta facultad, que produce de cierta manera, que en ciertos formatos, no tiene el mismo poder que el otro colega que sí lo hace siguiendo el modelo occidental tradicional del ministerio, y que de una u otra manera va a algo que es la acreditación de alta calidad de los programas, que es otro tema amplio, pero que es necesario. Bien, Jorge Alberto, esta preocupación antropológica de respetar al otro, pero también de no escribir sobre el otro como una construcción colonial, de respetar también los conceptos y las categorías con los sujetos del fenómeno piensan las cosas. Se siente esa tensión en el libro. La primera parte es muy como desde fuera y el último capítulo es dialogando como entre pares, entre amigos y en la confianza. ¿Cómo fue esa escritura pensando en eso ético de los antropólogos? Bien, parto del hecho de que siempre uno no debe buscar los problemas de investigación por fuera, sino que muchas veces están al lado de uno, ¿no? Y entonces cuando yo empecé esta investigación, siempre era pensando, y a nivel doctoral, un doctorado en antropología, que por fuera no estaba el problema de investigación que yo quería investigar, sino que desde hace mucho tiempo me venía rodeando, me venía hablando al oído, venía siendo parte de mi cotidianidad. Es decir, yo ya hacía parte de ese problema, pero yo no me había enunciado dentro de él. Entonces, cuando inicio ya el proceso de escritura, claro, la primera parte de este libro tiende a ser meramente teórica, conceptual, la segunda y tercera parte de análisis de datos agregados, hay unas partes etnográficas, pero no propiamente profundizan en lo etnográfico, y es como si esa visión por fuera de la investigación, como si yo estuviera con esa visión colonial que siempre hemos criticado de la antropología, como mirando lo otro y mirando el otro. Como las huellas del otro en los textos que escribieron y cómo fueron puntuados, por ejemplo. Sí, y cómo analizar eso, pero yo no me había involucrado totalmente, pero cuando llega el último capítulo, la última parte de la investigación y que se convierte en el último capítulo de este libro, empiezo a pensar que debo aproximarme al otro, pero yo también soy el otro. Entonces hay una confrontación, hay una paradoja, porque yo no puedo estar investigando cómo otros producen conocimiento académico, hegemónico, generan privilegios, de una u otra manera también buscan reconocimiento, si yo también lo he buscado. Si yo históricamente también he buscado reconocimiento, si también yo publico en esas revistas. Es reflexión sobre la propia práctica. Claro. O al menos la práctica de mi grupo cultural. Y claro, porque yo hago parte de esa comunidad académica. Entonces empieza un trabajo antes de ingresar a entrevistar a estos docentes autoetnográfico. Yo no puedo entender al otro si no me entiendo a mí mismo dentro de esas lógicas. Y esas lógicas me perpetúan a mí, hacen parte de mi diario vivir, de mi cotidianidad. Era pensarme que yo debía estar también en esa investigación. Y entonces cuando empiezo a hacer un trabajo autoetnográfico, me reconozco a mí dentro de esa investigación, dentro de las lógicas también de producción, circulación y validación de un conocimiento hegemónico. Y para poderme entender a mí, también debía entenderme con los otros, porque lo que me estaba pasando a mí, mi cuestionamiento, no solo me pasaba a mí, le pasaba a muchos colegas. Unos lo legitimaban y decían, es que esto es un derecho ganado y tenemos un decreto que nos legitima y yo voy a producir por eso porque no está mal. O por otra parte, sí me interesa producir un conocimiento que tenga impacto social. Entonces el diálogo constante fue muy fuerte en el sentido que yo ya tenía una posición. Y era una posición donde yo decía, de una u otra manera quiero producir conocimiento, pero que ese conocimiento dentro de la hegemonía genere grietas. Era mi apuesta, ha sido mi apuesta. Es decir, yo puedo entender este libro y la escritura de este libro
como el intento de una grieta en la academia contemporánea. Es que la aparición del mismo yo también es una forma de agrietarlo, del método científico, objetivista, que busca justo la mirada objetiva del texto. Claro, y que aparezcas tú mismo y que es... Claro, que eso ha sido un proceso de invisibilización del yo en el aspecto científico y en el método científico y en la práctica, pero justamente, y es algo que nos ha venido pareciendo muy interesante en este ciclo de charlas, es que el yo siempre está involucrado desde el interés mismo de la investigación. Que me mueve a mí haber tomado ese tema de investigación. Y aquí viene algo importantísimo, porque siempre nos han dicho escriban en tercera persona, no escriban en primera persona, es un tema de escritura. Pero entonces cuando yo retomo ese cuestionamiento interno, hago una autoetnografía en primera persona para decir por qué yo llegué a este libro. O sea, esto es de un tema situado, es decir, yo me sitúo hace muchos años y empiezo a identificar una serie de características de nuestros docentes. Yo en ese tiempo no era docente, después me vuelvo docente también y empiezo a producir conocimiento igual que ellos, es decir, no solo estoy cuestionando, sino que también hago parte de lo que cuestiono y debo reconocerlo. Entonces debo escribirlo también o debo hacer parte y mencionarlo, que no solamente es hablar del otro, es hablar de mí en ese contexto hegemónico, pero que también de una u otra manera puedo generar fisuras. Entonces mi apuesta ha sido no por alejarme, ni decir no voy a escribir desde lo hegemónico, ni en el formato tradicional, ni en el libro, ni en el artículo, sino el contenido. Y aquí viene algo bien interesante, porque no es solamente es el formato, sino los contenidos. Uno puede resistir con los contenidos en formatos tradicionales. Es decir, podemos generar un podcast como este y hacer crítica y cuestionar el statu quo. Y posiblemente hoy en día los podcasts sean formas también de formatos tradicionales, porque ya los conocemos, o el libro tradicional, pero el libro tradicional también puede tener una apuesta crítica. Entonces la idea no es decir produzco o no produzco el libro, sino qué va a ir dentro del libro, qué apuesta va a ir ahí, cómo eso puede ser una apuesta disruptora, crítica, cuestionadora, que genere esa grieta a nivel de la academia. Y pienso que el libro desde la escritura permite eso. Entonces ahí la apuesta es escribir de manera disruptora, la apuesta es escribir de manera que cuestione y que critique el mismo lenguaje tradicional sin alejarme de él. Si hay algo que hemos encontrado en otros libros que hemos aquí comentado en este espacio, y es que los temas de investigación y las metodologías de investigación que se tienen en la Universidad del Cauca siempre se preocupan por las múltiples voces, porque haya visibilidad de los saberes otros, de los que no están en la academia, botánicos, culturales, de todo tipo, ¿no? Y que se visibilizan allí, incluso desde las mismas ciencias médicas, saberes incluso que no son como desde la medicina disciplinar, pero que se preocupan por otras lógicas de salud. Y entonces no es solamente escribir, como dices tú, desde el formato científico, sino también pensando que en esos formatos estén minados por otras lógicas. Y me parece que hay una tradición en la Universidad del Cauca muy por ese lado, ¿no? De dar otras voces y otras lógicas presentes en los textos hegemónicos. Sí, pero algo importante que aclarar con lo que tú mencionas, fíjate que incluya un contexto por fuera de la academia no significa que sea contrahegemónico. Que incluya, por ejemplo, una coautoría entre un docente universitario y un líder indígena. Eso no significa que sea contrahegemónico, porque al final, ¿qué líder está hablando? ¿Desde qué formato está hablando y qué está diciendo? Entonces, yo no quise, porque yo hubiera podido indagar sobre las prácticas contrahegemónicas por fuera de la universidad, y hay múltiples, pero era más complejo analizar o identificar las prácticas contrahegemónicas al interior de la universidad, porque partimos del hecho que todo lo que se genera acá es hegemónico, y no es así. Entonces, aquí quiero mencionar algo interesante que aparece en el libro y dentro de la escritura. Grupos de investigación, semilleros de investigación, posgrados, desde maestrías y doctorados, pregrados como el de etnoeducación, que me parece interesantísimo, donde vinculan expertos no profesionales, por ejemplo. Eso es una apuesta no contrahegemónica, una apuesta contrahegemónica al interior de la institución. Maestrías como la maestría en educación popular, la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, el doctorado en etnobiología, son apuestas contrahegemónicas al interior de una institución hegemónica, semilleros de investigación que están generando prácticas también con otros formatos. Entonces creo que eso era más complejo identificar, porque hemos normalizado que como estamos en una institución
que demanda producir conocimiento hegemónico, todo lo que se produce iba por esa línea, pero no solamente son formatos distintos, sino los contenidos, las investigaciones, las decisiones de los temas de investigación que se escogían. Claro, pero de todas maneras, tú documentas que sí hay un crecimiento en la producción, en investigadores que se acreditan y que son reconocidos. Es decir, como que progresivamente vamos todos metiéndonos dentro del sistema, pero no quiere decir que estemos como hegemonizados, sino que hay un campo en el que hay que jugar bajo esas reglas y ya estando dentro del campo podemos encontrar las fisuras. Muy bien, profe. De hecho, lo que tú acabas de manifestar es muy importante. El hecho de que haya crecido el número de grupos de investigación y de investigadores y que siga creciendo no significa que no estemos generando contrahegemonía. Como te lo mencionaba, muchos de nosotros estamos dentro de ese sistema porque debemos jugar dentro del sistema, pero los contenidos con los que estamos jugando también son críticos y cuestionadores. O las metodologías también. O las metodologías que también estamos utilizando, porque hay apertura de metodologías. Entonces creo que aquí hay una apuesta importante. No significa que el crecimiento de grupos de investigación y de investigadores dentro de las convocatorias del ministerio es porque todos le estamos apostando a la hegemonía, sino porque de una u otra manera también estamos resistiendo desde adentro. Y una de las formas de resistir es estar dentro del sistema, porque si me aparto de él, no puedo luchar contra esas lógicas dentro del propio sistema. Entonces creo que esto es muy importante pensarlo, y en el libro aparece. Es decir, muchos docentes dicen, yo sí hago parte de esas lógicas, yo participo de las convocatorias, pero lo que estoy produciendo, lo que estoy trabajando, lo que estoy investigando, son investigaciones contrahegemónicas o que generan resistencia, y por ende esas son las fisuras al interior del sistema de ciencia, tecnología e innovación, dentro del sistema académico y también dentro de las universidades contemporáneas como la Universidad del Cauca en este momento. Y ese juego interesante entre el estar ya adentro y el estar afuera, la estructura misma del libro lo evidencia, digamos, porque en este primer apartado más teórico, metodológico, hay claramente un diálogo también con otros. En este caso es un diálogo con otros desde la academia, desde teóricos, cómo han pensado estos conceptos, y creo que aquí valdría la pena que nos contaras un poco de este diálogo teórico también que tienes en el libro y que logras esbozar y, bueno, teorizar justamente sobre conceptos como conocimiento hegemónico, contrahegemónico, capitalización del conocimiento, capitalismo cognitivo, antropología del conocimiento. Y eso nos da pie también para preguntarte con quién estás hablando en este libro a nivel teórico y también de una línea y de una genealogía teórica que ha venido pensando estas cosas. Muy bien. Yo quisiera aprovechar este espacio porque también creo que escribir es recomendar autores de una u otra manera, y eso también es importante. Hay una serie de autores que son muy canónicos, muy tradicionales, que los hemos leído, pero tal vez no los hemos leído con esta intención, y yo los quiero enunciar, que me parece importante tener en cuenta. Por ejemplo, Giorgio Agamben, para pensarnos. Hay un artículo que se llama ¿Qué es un dispositivo?, que es una traducción que se hace, y me parece importantísimo porque el conocimiento se convierte también en un dispositivo de poder, en un dispositivo de control, este conocimiento hegemónico. De una u otra manera nos controla, disciplina, porque disciplina la escritura, nos dice cómo escribir, cómo citar, cuál es la estructura, el número de palabras, no se salga de la margen, envíelo con estas... O sea, la escritura se disciplina. Y creo que es importante también pensar que el conocimiento tradicional disciplina las formas en las que escribimos. Y ahí entra una discusión. Si me disciplinan la forma en la que escribo, también me están impidiendo de una u otra manera generar esa creatividad a la hora de la escritura. O en la escritura, hasta en la escritura académica, creativa, también me disciplinan como dispositivo, es decir, también me dicen cómo debo escribir. Y ahí hay discusiones pues, que no vamos a abordar en este momento, pero que me parecen importantes rescatar, porque el conocimiento académico hegemónico de una u otra manera es un dispositivo de control, porque controla y nos disciplina la forma en la que escribimos. Luis Althusser, con Ideología de aparatos ideológicos de Estado, muy conocido, un texto, pero donde pensamos cómo la universidad contemporánea también ya hace parte de esos aparatos ideológicos de Estado. Sin embargo, aquí hay algo importante e interesante también, y es que hoy en día tienen más poder, por ejemplo, las editoriales hegemónicas, las revistas de alto impacto y las bases de datos que las propias universidades. Porque ellas son las que imponen qué se investiga, cómo se publica. Es decir, una revista de alto impacto te dice, este es el dossier. O sea, usted va a publicar sobre este tema, de ahí no se salga. Entonces ya te están imponiendo una lógica en la investigación. Este es el tema a investigar. Y si me quiere enviar un artículo sobre este tema, debe enviarlo de esta manera. Te colocan unas pautas para el autor.
Es decir, ya restringen hasta la forma en la que envías. Somos obreros del diseño editorial que ellos ya diseñaron. Sí, exactamente. Y lo seguimos reproduciendo y lo legitimamos. Pero la intención no es ir en contra de ello, sino más bien cuestionarlo. Y también utilizarlo, y justamente estas propuestas que tú estás mencionando, también hay formas de minarlo desde adentro. O sea, justamente lo que veníamos diciendo, y es la lectura de estos que tú has leído y que son grandes señores a nivel teórico, pero es interesante también la manera en la que tú puedes utilizarlo contra el sistema mismo, y ahí está la plasticidad y la herramienta que se vuelve la escritura, y es que no necesariamente estamos condicionados por ella, sino que hacemos uso de ella desde diferentes lugares. Claro, y eso nos permite ser muy flexibles en medio de la rigidez que tiene la escritura académica hegemónica, ¿no? Porque la cita también es flexible, o sea, por más de que digamos después de 40 palabras tal cosa, pues tomamos desde cierto lugar hasta cierto lugar, ¿no? Y eso también implica una plasticidad del texto mismo, y es que voy a cortar de aquí a aquí, ahí hay una selección, y esa selección es una lectura tuya, y ahí hay un acto interesante en términos de dispositivos también. Y a la larga traer a un autor así con cierto peso le da peso al propio texto, ¿no? Y uno se autoriza también con la autoridad del otro. Claro, porque es que no hay nada más hegemónico que las bibliografías. Entonces, si tú quieres, uno puede pensarse, por ejemplo, en un microcurrículo de colonialidad, y muchas veces están citando textos en inglés, no porque no se pueda, sino también puede haber hasta una contradicción bibliográfica ahí. Entonces, ¿desde quién hablas, no? O sea, ¿quién te autoriza para hablar sobre ciertos temas? Y muchas veces la autoridad están en los lugares de enunciación que criticamos. Instrucciones para hacer microcurrículos en la universidad te dicen tanto porcentaje de textos en inglés o en otra lengua, tanto porcentaje de textos de los últimos 10, 5 15 años. Sí, entonces ahí nos están diciendo a quién hay que leer. Claro, y eso también va, por ejemplo, que uno le digan, incluye un texto en inglés en el microcurrículo. Claro, porque las pruebas a ver en algún momento para ese estudiante necesita que tenga competencias en inglés, no en cualquier lengua, sino en inglés, que es la lengua hegemónica también. Y para la escritura también es la lengua hegemónica, porque de lo que yo encontré, mucha gente publica artículos sobre Silvia Cauca o Popayán en revistas del Reino Unido en inglés. Uno dice, ¿por qué no los publican acá para que la gente tenga el acceso a leerlo? No, porque es que allá está el punto salarial, allá está la revista de alto impacto, ese sí me sirve para el CEVELAC. Entonces, esos autores, por ejemplo, Bourdieu, un autor también muy conocido con el tema capital social, capital simbólico, porque la universidad y desde la escritura académica hegemónica se convierte en una forma de conseguir esos tipos de capital. No es nada, miren, por ejemplo, el capital económico pues tiende a ser por los puntos salariales, pero el capital cultural también está dado por qué escribo y en dónde lo escribo. El capital simbólico, con quién me rodeo, con quién publico, con quién hago una coautoría. En muchas ocasiones el coautor no es mi colega, sino un profesor de una universidad extranjera. Y entonces por eso uno dice, uy, colegas que publican 3 o 4 artículos en el año. ¿A qué hora uno escribe de poco? Claro, porque yo tengo 3 colegas en 3 universidades, cada uno escribe un artículo y me mete como coautor. Al final, los puntos salariales son de 4 artículos. O sea, el capital simbólico aquí juega algo fundamental. ¿Usted de quién se rodea? ¿Cuáles son sus redes de contacto? ¿Con quién usted tiene la posibilidad o a qué editor usted conoce para que le envíe un artículo y sea más fácil que pase a la revista y sea publicado? Hay gente que envía artículos o libros y la revisión es mínima porque es él o porque es ella. Es decir, ya el renombre permite que sean menos exhaustivos con él o con ella. O sea, ganar reconocimiento para que seas publicado es ganar poder. Es ganar poder. Y el poder que merece en la academia. Hay micropoderes, toma de decisiones, incidencia, por ejemplo, tener cargos administrativos. Esto hay que decirlo. O sea, ¿qué hay detrás de todo ello? Hay la posibilidad de las relaciones de poder de tener una jefatura, una vicerrectoría, o por lo menos tener la dirección de proyectos de investigación, tener la posibilidad de ser parte de las convocatorias de MinCiencias y quedar categorizado. Si usted no está categorizado por el ministerio, usted no existe. Porque usted, si no es junior, si no es asociado, si no es senior o emérito, usted no existe porque usted no produce conocimiento hegemónico. Y por ende, usted no puede apoyar a otros estudiantes para ser, por ejemplo, jóvenes investigadores. Usted no puede presentar una convocatoria. Es decir, estos autores como otro que tengo por ahí, por ejemplo, Carlos Marx. O sea, yo voy a clásicos y uno dice, ¿por qué hablar de Marx aquí? Pues hace mucho tiempo este tipo habló del tema del fetichismo. ¿Será que el conocimiento no ha vuelto también un fetichismo? No es un fetiche hoy en día el conocimiento académico hegemónico. No es interesantísimo hoy pensarnos cómo
nos elogiamos o sentimos reconocimiento cuando publicamos un libro en una editorial? ¿No se vuelve esto un fetiche? O cuando yo digo publiqué un artículo en tal revista, ¿qué hay detrás de ello? Este es el performance del docente universitario. Está conformado por un conjunto de simbolismos, reconocimientos y prestigios. Y yo no le puedo quitar eso, porque si le quito eso, deja de ser él. Porque al final del día no son sus clases, es lo que ha publicado y lo que ha escrito. O sea, yo no solo ostento unos títulos académicos, sino que ostento una hoja de vida llena de publicaciones. Soy lo que publico, porque sin eso no soy. Bien, Jorge, el cuarto capítulo precisamente en el que presentas las grietas, las prácticas contrahegemónicas, en el que se muestra hay más autores hombres que mujeres. Pero hay cosas que se están haciendo allí que están rompiendo esa hegemonía. Sí me gustaría o nos gustaría que nos comentaras un poco cuáles fueron esas prácticas contrahegemónicas que te encontraste, qué características tienen y cómo eso influyó también en tu propia escritura. Encontré bastantes y que de hecho en el libro están divididas en ciertos apartados, porque desde pregrados y posgrados que tienen unas apuestas contrahegemónicas hasta formatos distintos de publicación como la investigación-creación, por ejemplo, que tiene una apuesta bien interesante, desde obras de arte como la que aparece del maestro Albán en el Paraninfo, que es una forma también de resistencia al interior de un recinto que ha guardado históricamente una esencia y un simbolismo tan importante en nuestra universidad, pero que cuando uno llega para un grado, mira esa pintura, ese cuadro que el profesor hizo de manera participativa con una comunidad y uno mira que es una apuesta también contrahegemónica al interior de la universidad. Sin embargo, creería que esa es una de tantas, pero por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención el evento Tramas y Mingas que organiza la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, que de hecho los invitados no son académicos, son líderes, son expertos, son docentes comunitarios, son gente que hace educación popular. Creo que ahí hay otra apuesta importante que está en el marco de los eventos que la universidad organiza. Muchos se han perdido. Cuando yo hice el rastreo de muchos eventos que la universidad sí hace muchos años, ya sea porque muchos profes se jubilaron o profes se fueron, o porque tal vez no hubo recursos o apoyo, o algo pasó, pero muchos eventos que tenían apuestas contrahegemónicas desde visiones comunitarias, populares, críticas, al interior de la universidad, unos siguen vigentes como el de Tramas y Mingas y otros se han ido perdiendo con el tiempo. Pero entonces ahí hay que entender los eventos, los formatos distintos a la escritura tradicional, las investigaciones que no solamente están reducidas a la publicación, sino al trabajo comunitario. Muchos grupos de investigación y semilleros están haciendo trabajos colaborativos de diálogo de saberes con muchas comunidades, llevando la academia y la investigación hacia ellos. Por ejemplo, una que me parece muy importante de resaltar. En el Centro Universitario Alfonso López, el programa de enfermería ya está trabajando con partería desde lo tradicional, pero también partería de la que les enseñan a los estudiantes de enfermería. Todo el tema de la medicina tradicional se está trabajando también, es decir, hay una apertura. Porque recuerden que no es si el conocimiento hegemónico es más importante que el contrahegemónico, sino cómo trabajamos entre ellos, cómo dialogan. Es decir, hay que ampliar el canon. La posibilidad de que se plantea en este libro, que es de las conclusiones importantes, no es si un conocimiento es más importante que el otro, sino cómo dialogan entre sí y podemos ampliar el canon, ampliar ese conocimiento, es la posibilidad. Entonces tenemos formatos distintos, desde la investigación-creación, tenemos eventos que generan resistencias, desde la construcción de epistemologías otras al interior de la universidad, tenemos investigaciones otras, desde grupos y semilleros de investigación, y también tenemos apuestas institucionales como las del Centro Universitario Alfonso López, donde trabajamos desde nuevas dinámicas, o bueno, nuevas para el contexto universitario, porque han existido históricamente con las comunidades. Y entonces ya nos dimos cuenta que nuestro conocimiento para algunos no es más importante que el de las comunidades, sino que lo podemos ampliar, fortalecer y lo más importante, aprender de ellos. Claro. Y creo que esa es la importancia de pensarnos de las diferentes resistencias que encontré aquí y que podemos seguir encontrando muchas más y que irán surgiendo otras en el camino que posiblemente no logre encontrar a simple vista, porque a diferencia del conocimiento hegemónico, las contrahegemónicas no son tan visibles, no tienen tanta publicidad, no se denotan constantemente en la publicación, tal vez están situadas en un territorio, a diferencia del otro que en un paper, en un libro, en un evento, saldrán. Entonces creo que esa es la posibilidad también de pensarnos este libro. Hay diferentes formas de construir conocimiento que es ampliándolo.
Es decir, construimos a través de la ampliación de ese conocimiento. No solamente nos imponemos, no es una forma de generar una hegemonía y una contrahegemonía, sino cómo dialogan entre sí. Una ecología de saberes, diría Boaventura de Sousa Santos. Es decir, pensarnos esa combinación. Y creo que eso es de las apuestas que yo encontré aquí, que vienen haciendo muchos profesores, muchos investigadores, muchos egresados, la misma universidad, muchos pregrados, posgrados y muchos eventos que se han venido dando, que son apuestas contrahegemónicas que de una u otra forma son las fisuras. Son esa forma de seguir permeando la universidad, de seguir agrietándola. Y creo que la apuesta es porque la escritura siga agrietando, no la universidad en sí, sino la misma escritura en definitiva. Entonces esto es un texto que busca agrietar la escritura misma, que busca agrietar la universidad misma y que de una u otra forma busca agrietar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, no solamente el colombiano, sino a nivel internacional. Es una posibilidad de abrir nuevos diálogos, nuevas formas de pensar cómo construimos conocimiento. Y en esas formas de construir conocimiento estamos generando resistencias. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Jorge Alberto. Muy enriquecedora, y para iniciar este ciclo, excelente esta conversación. Ha sido una muy buena oportunidad justamente para dar inicio a este ciclo de charlas, pensar justamente la escritura desde desenmascarándola también de muchos mitos que han habido alrededor de ella, pero también para pensarla desde otros lugares. Y siento que este ciclo de charlas también nace con esa iniciativa de pensar las posibilidades mismas de la escritura, sin necesidad de necesariamente de idealizarla, sino también de poderla minar y pensar desde adentro. Y siento que este diálogo interdisciplinar que hemos podido tener hoy también puede empezar a construir estos nuevos diálogos que son tan necesarios en la universidad. Así que muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a este ciclo, de venir a conversar con nosotros y de posibilitarse también estos espacios. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, a la editorial, profe, ustedes dos por la invitación, por este diálogo tan enriquecedor, por la posibilidad de abrir diálogos distintos, de pensarnos desde adentro de la universidad, de que también se resiste y se genera grietas, que posiblemente de eso no estábamos pensando hace muchos años, pero que hoy es necesario. Abrir nuevos diálogos, nuevas posturas, nuevos formatos y que resistimos también desde la escritura. Esto es muy Mario Mendoza, el escritor colombiano, con su libro de que escribir es resistir, y creo que es una posibilidad, que seguimos escribiendo y que esas posibilidades de esas escrituras distintas también agrietan, y que las grietas son importantes para podernos pensar nuevos diálogos, nuevos formatos y construcciones y transformaciones de esta universidad del siglo XXI y de esta Universidad del Cauca. Vamos a tener invitados de distintas disciplinas, de educación, de agrarias, de salud, de antropología, de muchas partes, y también de literatura. Nuestro próximo invitado va a ser del campo de la literatura, otras escrituras que uno diría, bueno, son escrituras académicas, esto es escritura académica, pero vamos a traer literatura porque también se produce desde aquí. ¿Quién tenemos de invitado para el próximo encuentro? El autor de Fuego de Mayo. Fuego de Mayo, que está agotada, pero hablaremos del libro a ver si se vuelve a reimprimir. Muy bien. Y nada más nos queda agradecer a todas las personas que nos escuchan. Definitivamente quienes nos escuchan hace también posible este espacio y también participan de este proceso de conversación y de construcción del conocimiento comunitario. Así que agradecemos a quienes han estado presentes en esta conversación, pero también agradecemos a quienes hacen posible este diálogo, al Departamento de Comunicación Social, al Departamento de Lingüística, al área de Desarrollo Editorial, a la Vicerrectoría de Investigaciones, que posibilitan este espacio. Así que nada más agradecer también, por último y claro, a la Universidad del Cauca por apostar por estas nuevas formas de construir conocimiento comunitariamente, interdisciplinariamente. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en la siguiente ocasión.